Hola, hoy en Retrologando pues continuamos con las entrevistas con editores de cómics y hoy lo vamos a hacer con Ramiro Matas, que es el editor de D-Books. D-Books o D-Bookies, porque no lo sé, ahora le preguntaré a ver cómo es, a ver si él me lo indica, porque en las librerías normalmente dicen D-Bookies, pero se escribe D-Books, o sea que como libros divertidos, una cosa así, ¿no? Pero dicen D-Bookies, no sé, pero bueno, ahora nos explicará él. Ramiro Matas, bueno, pues aquí está franquicia de Spirou, no solo la parte Franklin, sino también todos los sucesivos, en especial los sucesivos. Fue muy importante la edición de D-Books porque no conocíamos parte de ese material y después lo que ha continuado la serie en curso también nos los han traído. También, por ejemplo, pues obras de Pierre Galarí, que nos gusta muchísimo, como sabéis, y en época más reciente de Bablet, de Maurice Bablet, que hemos visto ya, por ejemplo, Carbono y Silicio, y veremos en breve más cosas, pero bueno, no me enrollo porque lo interesante es lo que nos tenga que decir él y vamos a pasar a la entrevista con Ramiro Matas. Aquí estamos con Ramiro Matas de D-Books. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adelardo? Muy bien, gracias. Un placer tenerte con nosotros. Pues ya sabéis que, bueno, pues que estamos viendo álbumes en el canal, pues es una incorporación de esta editorial relativamente reciente y estamos muy contentos de que nos pueda atender en esta ronda de entrevistas que estamos realizando con los editores de cómics más importantes de España. Ramiro, en primer lugar, todas las preguntas van a ir, lógicamente, orientadas a vuestro trabajo en D-Books y que nos comentes, pues, al respecto lo que te parece. En ese sentido, una primera pregunta sería cuáles son los objetivos de la editorial, o sea, qué línea os marcáis en el momento de haceros, de constituiros como editorial de cómics, de funcionar, o por lo menos en esta etapa, a la hora de manejar todo el concepto editorial, tanto en producción como en atención al cliente, que es lo que al público, al lector de cómics, ¿cuál es vuestro objetivo en la línea editorial en general? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo y con toda la gente que nos está escuchando y viendo. Te comento que D-Books es una editorial de ya una trayectoria bastante larga, es decir, se fundó sobre el 2006, sí, 2006, es decir, que ya tiene más de 15 años en el mercado. Calcula que en nuestro catálogo, en el total, deben haber cerca de 400 títulos. Es decir, que ya es ya podés llenar varias estanterías con los títulos de D-Books. Igualmente ahora en el mercado calculan, estamos teniendo unas 120, 320, 150 referencias actuales, es decir, todos los otros libros ya fueron descatalogados, ya los contratos finalizaron, tal, pero comercialmente estamos alrededor de eso, de 100, 120 títulos comercializados, así que hay una historia muy larga detrás de D-Books. D-Books se especializó mucho en cómic franco-belga, con autores de la talla, por ejemplo, de Mathieu Bablet, de Rune, de Franklin. Franklin. Frank, claro, sí. Bueno, eso por otro lado, pero después lo otro que ha hecho es tener al personaje Spirou. Entonces, hemos publicado varios álbumes de Spirou y también lo que seguimos publicando son los integrales, estos ya libros que recopilan, que van comentando toda la historia de Spirou en forma crítica, con prólogos, con investigación y con todas estas cosas. Eso también lo tenemos. Eso lo mantenemos. Y ahora mismo, en este momento, también queremos despegarnos un poco de la línea esta franco-belga de estos autores para empezar a incursionar en otras geografías. Por ejemplo,
estamos viendo todo lo que se hace en el cómic independiente norteamericano, en Inglaterra, en Italia. Eso es también lo que nos propusimos. También en este último tiempo queremos también ampliar un poco más el ámbito de lector en la cuestión de edades. Tenemos una serie de álbumes para niños y primeros lectores, pero queremos seguir incrementando eso con nuevos títulos que también provengan tanto por ejemplo, de lugares como Corea, que son que siempre en donde hay mucha imaginación y donde hay mucha inventiva. Eso, por ejemplo, estar atentos a esos lugares y también sin olvidar que también fue una referencia de ebooks para los creadores españoles. Entonces también queremos en los próximos tiempos revitalizar todo eso. Muy bien, no, desde luego. Yo ahora te iba a preguntar porque nosotros dentro del canal de Retrogando hemos atendido bastante material vuestro. Por ejemplo, parte de la obra de Munuera, como los Campbell, como Zorglub, que es una serie que Sí, también él hizo Spirou, pero de Spirou desglosó esa trilogía de Zorglub. Por ejemplo, Pierre Alary, que lo tenemos a medio hacer, hemos buenísimo. hecho ya algunos títulos. Faltan bastantes de los que tenéis. Y, por ejemplo, Bablet, que lo has mencionado tú, que tengo grabado hace poco un título sobre Bueno, la Bella Muerte. una de las últimas, a ver si me sí, una de las últimas es ¿no? El Carbón y Este lo he Silicio. reseñado yo ya en el canal. Esto ya lo he reseñado yo en el canal. El Carbón y Silicio. Esta es una de las últimas novedades de D-Books. Ahora, por ejemplo, todo lo que nos decís, todos los autores que nos dijiste, es eso de esa tradición franco-belga que Sí. D-Books fue especialista, ¿no? Estuvo especializada. Ahora eso, queremos ampliarnos, buscar nuevos públicos y buscar también nuevas historias y nuevas maneras de contar. Entonces, también estamos eso, poniendo una visión o poniendo nuestra vista en lo que se está haciendo en otros lugares. Claro, claro. Sí, Por sí, ejemplo, ¿hmm? como esto que nos has comentado, de Corea, de Norteamérica y De todo esto. Corea, sobre todo lo que se hace en Norteamérica, también lo que se está haciendo en Italia, que es francamente fabuloso, porque también hay editoriales italianas espectaculares, y entonces Sí, es también ver lo que están haciendo esta gente y tratar de traerlas al público español y latinoamericano. bueno, yo te voy a hacer una Porque, pregunta. Ah, perdona. sí, sí, No, que te iba a hacer una pregunta muy concreta, porque sobre esto he entendido, porque con Espirú realmente sacaste los integrales, que muchos estaban inéditos en España, de los álbumes, sí, y también habéis sacado esto de una aventura de Espirú hecha por tal y por cual, por distintos autores. Y sí, aquí hay un autor, Emil Bravo, que inició sí, Diálogo mira, Ingenuo y publicó 4 tomos de La Esperanza, Espirú, La Esperanza Pecha a mira, Todo, que habéis publicado 2. Pero ¿dónde dos, y están los ahora otros sale 2? el tercero, ahora sale el tercero y el cuarto. Hombre, qué notición, qué notición. Ya, ya calculo bueno, no sé si hago si rompo una norma, pero cuando salga la entrevista, ya Sí, seguramente estará en el mercado, porque sí. no son en directo las entrevistas, ni mucho menos, sino que se hacen con tiempo, pero cuando salga la entrevista en las redes, calculo que ya estará en las librerías el tomo 3 y el tomo 4 de La Esperanza pese a todo, que está casi entrando en imprenta, está con las últimas correcciones, Sí, eh, porque también ha sido un poco arduo ese trabajo,
el tema de, bueno, es uno de los grandes, ese quizás la obra magna de Emil Bravo, ¿no? Esto, y quizás de la gente que trabaja, que hace, de los autores que trabajan para Spirou, esta colección, quizás sea también la más interesante de todas, ¿no? Esta, porque también es la más, digamos que es la más ambiciosa, ¿no? Sí, Hacer una tetralogía sobre los orígenes de Spirou, haciendo también sobre los orígenes de Spirou, del personaje, en el ámbito de lo que es de la los ocupación antecedentes nazi de Bélgica. de la Segunda Guerra Mundial, y también de Sí, lo que de cómo, bueno, el personaje también está ahí. También el nivel de documentación que ha usado Emil Bravo para estos libros es brutal. También está muy bien. Entonces es una obra magna y hay que tenerla con mucho cuidado. Y bueno, va a salir, yo calculo que cuando salga la entrevista, sí, sí. ya estará en el mercado La Esperanza Me pese a todo parece 3 y 4, y podemos cerrar la colección, eh, claro. la colección, ¿no? Aparte, estos libros fueron muy reconocidos, por ejemplo, en la feria de Bolonia de hace 2 años, recibieron eh, eh, se llama bueno, uno de los premios fue para este libro. Es decir, que Sí, sí. también los críticos, los lectores, todo, también es un libro que muy interesante, ¿no? Muy Súper bien. interesante, a mí me parece No- brutal. Noticias. Entonces, y lo otro es continuar, que quedaron por el tema que quedaron por el tema colgado por el tema de la pandemia, quedaron colgados los integrales, y entonces Sí, es recuperar la publicación de los integrales. Ahora viene, el próximo que viene es el tomo 8, que es el último de Franquín, que también es otro que también estamos contentos, porque también cerraremos la etapa de Franquín claro. con Spirou, con quizás los libros más interesantes que Franklin escribió para Spirou. Claro, claro. Entonces, los últimos que también son muy interesantes, y también muy interesante también es todo el trasfondo que hay detrás de la elaboración de esos últimos álbumes que hizo para Spirou, de la relación que tuvo con la revista, de todo esto, cómo se fue separando del personaje. Franklin de Spirou también es muy interesante, ¿no? Entonces también ahí el lector va a encontrar gran material para disfrutar. Además son casi, me parece, son casi 300 páginas, no, 200, no, 220 y pico páginas. Es decir, va a tener un buen volumen Estupendo. el tomo 8. Y después el año que viene, el 24, bueno, la verdad que no sé si la entrevista será la pasada en el 23 o en el 24, me parece que la pasada en el 24, ¿no? No, 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 no. La pasada En el será. 23. Sí, sí. Vale, vale, entonces en el 23 para el 24 seguiremos publicando los otros integrales con los otros autores que vinieron después de Spirou. Pero bueno, después hablaba, Compañía por y ejemplo, compañía, claro. también, si quieres, vamos a hablar, por ejemplo, de Munuera, que aparte de escribir, de hacer el Soul Loop, también hizo unos álbumes de Spirou. Eso también lo vamos a publicar en un Cuatro. integral. Así Cuatro. que Muy eso bien. también va a ser interesante, ¿no? Claro que sí, hombre, claro que sí. Es que además, eso, los de Munuera, concretamente, los cuatro, los publicó Planeta y Lo no lo publicó editaron bien. Planeta. Ahora van a estar en una edición corregida Claro. y Y los con cuatro juntos. prólogos. Los Y los cuatro cuatro en un solo juntos, no tres volumen. y uno. Que dicen, Sí, bueno, en un solo volumen. Eso sería lo próximo que vamos después del 8,
ese volumen del integral De Monuera, que, exacto. que salió en Francia hace relativamente poco, hace el año pasado salió, en el 22 salió. Así que eso también es un esfuerzo que estamos haciendo para conseguir y ponernos al día con las ediciones francesas. Muy bien. Bueno, vamos a preguntar, vamos a ir por otros derroteros más genéricos, más generales. Vamos a ver, en el canal hay amigos que nos acompañan, que son dibujantes de cómic, que son historietistas, o sea, guionistas de cómic, o que están empezando. Si a ti, Ramiro, te llevan un proyecto, tú a la hora de valorarlo, de apreciarlo, de decir si publicarlo o no, ¿qué atiendes más? ¿Al guión, a que sea una buena historia, que esté bien estructurada, o bien al dibujo, que sean unos dibujos más llamativos, tal? Ya sabemos que la conjunción de ambos es lo ideal. Es lo Pero, ideal. preferentemente, ¿a qué le daría más importancia? ¿Al guión o al dibujo, a la imagen gráfica? Qué pregunta, ¿eh? Porque a veces yo calculo que esa pregunta no tiene respuesta y depende también de cada proyecto, ¿no? Que también ahí está la tarea del editor de tratar de complementar esas faltas, o digamos faltas, ¿no? No se me ocurre otra palabra ahora, o eso que hace para que la obra sea más redonda, más completa. Esa es la tarea del editor, de tratar de redondear el trabajo que ha hecho en su intimidad del creador, ¿no? Pues mostrarlo, todo eso sí que somos muy respetuosos, porque sabemos todo lo que hay detrás de ese guionista o de ese dibujante que se pone en su mesa a crear una historia, ¿no? Entonces, porque sabemos que son sus pensamientos, su manera de vida, su mirada, eso también lo tenemos que respetar mucho. Y entonces es tratar de llegar, de tratar de complementar lo que le puede, eso sí, el dibujo o la historia, lo que le puede faltar, ¿no? Pero esa es la tarea nuestra. La verdad que esa pregunta que me decís no tiene respuesta. Bueno, vamos con otro tema. El cómic es una cosa que, bueno, a todas luces es un arte, es denominado el noveno arte. Sí. A la vez, tiene mucha penetración en él lo que es el ámbito de las nuevas tecnologías, pues tanto a la hora de la creación como a la hora de la edición, y al tiempo es industria, porque lo que se pretende es crear un tejido, en este caso editorial, de consumo para lectores que lo adquieran, que lo compren y lo disfruten en su casa. Según tu forma de pensar y aplicable a tu editorial, a Dibooks, todo este entramado de arte, tecnología e industria, ¿cómo se combina para que salga al final pues, el producto último? ¿Qué influencia tienen una cosa en otra? ¿Qué se valora? Todas estas cosas. Sí. A ver, la ciencia avanza, que es una barbaridad, ¿no? Y la tecnología avanza, que es una barbaridad. Entonces eso hace que muchos procesos sean cada vez que haya una gran diferencia, por ejemplo, entre cuando uno empezó a trabajar en los años 90, principios de los 90, y ahora. Hubo una evolución tecnológica que también llevó a una revolución también en la manera de contar y en la manera de todo. Entonces, hay que estar muy atento a eso. Pero también con las nuevas tecnologías, sobre todo este año, que fue el boom por ejemplo, de la inteligencia artificial, de todo esto, hay que tener sus cuidados, ¿no? Que si por un lado uno puede ir ahorrando tiempo y esfuerzo en según qué tareas, eso no debe ser, eso debe ser para conseguir una mejor historia, una mejor manera de contar. Entonces, y que una de las cosas
que parece que la inteligencia artificial o todo esto que se está usando, la maquinaria, es que a veces nos hace ser un poquitito más perezosos. Entonces tenemos que saber controlar eso, saber controlar que le tenemos que seguir poniendo la misma ganas, el mismo esfuerzo, la misma, poner la misma mirada que poníamos antes cuando era todo más analógico, ¿no? Eso me parece fundamental. Y después, es decir, que la inteligencia artificial o todo esto, siempre decimos inteligencia artificial, pero son programas, son todos estos programas que hacen cosas, que nos hacen cosas que nos sirvan únicamente para que podamos mejorar, para pensar mejores historias y mejores formas de pensar. Me parece que me estoy repitiendo, pero me parece que es eso. Muy bien. Y en esa dicotomía que se podía plantear dentro del cómic, lo que es la historia, y vuestra editorial, D-Books, es muy partícipe de ello, ¿tú por qué te inclinarías? ¿Más por un cómic, la tradición o la vanguardia? Es decir, no tienen que ser antagónicos, pues son complementarios. No tienen que ser antagónicos, no tienen que ser antagónicos, pero a mí me parece que tenemos que tener un pie en los dos lugares. Un pie en los dos lugares y que eso también no se entienda como que hay una, digamos, también me sale la palabra traición, pero que por un lado sabemos que tenemos una tradición, pero que tenemos que seguir avanzando, que no nos podemos quedar ahí. Eso, entonces lo de la vanguardia, eso nos interesa mucho como casa editorial. Estamos atentos a lo que pasa, a los temas. También eso también han cambiado mucho los temas y también el público nuevo que se ha incorporado. Antes había por ejemplo, bueno, siempre los jóvenes y todo esto, pero por ejemplo antes el cómic como una manera de enseñanza, era como por según qué profesores o según qué escuelas no era tenida en cuenta. Ahora cada vez mucho más, ¿no? De los profesores o las técnicas pedagógicas hacen hincapié en que el cómic puede ser un elemento para la educación. Entonces eso es también agregar un nuevo público, el de los chicos jóvenes. Esto también, por ejemplo, eso se ve mucho. ¿Dónde se ve mucho? Están los libros ilustrados y están los cómics, ¿no? Los libros ilustrados, pero cada vez hay una mayor fluidez entre ambos. Ya nos encontramos muchos libros que participan de características, muchos libros ilustrados que participan de características de los cómics y muchos cómics que participan de las características de los libros ilustrados. Antes, quizás hace 30 años, estaba como mucho más separado. Puede ser que hasta hace 10 años todavía esté más separado, pero ahora cada vez hay más fluidez en todo. Entonces eso también me parece que también es interesante tenerlo en cuenta y estar atento a eso, ¿no? Hombre, sí, claro. Es muy interesante eso que dices del cómic como apoyo a medios educativos y todo esto. A medios educativos porque también nos representa un desafío porque tenemos que estar también atentos a los temas de los que se hablan, a los temas de los que y que también nosotros... ¿Y cómo se expresa eso? ¿Cómo se expresa? Porque también somos formadores de opinión. Claro que sí. Pues, igualmente los cómics no están para enseñar, ni la literatura está para enseñar, pero lo que está para los cómics, la literatura, todo esto está para hablar sobre la condición humana. Entonces, eso es esa parte de la pedagógica, ¿no? Todo lo que habla sobre la condición humana nos tiene que dar unas enseñanzas o dar algo, ¿no? Sí. De hecho, el cómic ideal es eso, combinación de ocio, de diversión
con esa reflexión que lleva implícita. Con esa reflexión que habla sobre Claro, eso, sobre claro. por qué el hombre está en el mundo y cuáles son, y por qué está en el mundo y cómo se desenvuelve en el mundo. Es eso, el arte habla sobre la condición humana. Así es, El cómic es un sin duda, arte sin duda. secuencial, digamos, ¿no? Un arte en donde la secuencia, en donde la acción es primordial, también es interesante, ¿no? Es Perfectamente. importante eso. Bien, cuando tú te planteas editar un cómic, y me refiero a cómic, podríamos hablar también de libros ilustrados, pero cómics, que es lo específicamente que nos dedicamos más, ¿por qué se publica así y no de otra manera? Es decir, ¿por qué se elige un formato grande o un formato pequeño? ¿Por qué habiendo la alternativa posible, se publica en color o en blanco y negro? ¿Por qué se pone tapa dura o tapa blanda? Etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los criterios elementales y básicos para hacer esto así y no de otro modo? Y no de otro modo. Bueno, cuando... No, a ver, D-Books tiene una gran... D-Books, por un lado, compra muchos derechos. Entonces, eso que decís, compra muchos derechos, entonces compra licencias y tal. Entonces, ya esa pregunta muchas veces no nos las hacemos, ¿no? Porque ya cuando uno compra, ya viene el formato, ya, Claro. viene a decir, y ahí son muy pocas cosas que nosotros podemos cambiar, ¿no? Ahí en ese caso nosotros lo que hacemos es hacer llegar al público español unas cosas de lo que se están hablando fuera de la que o que tienen relevancia en otros países y de otras cosas, y nosotros lo que hacemos es traer eso aquí. Eso no tiene forma, pero después lo otro que decís, eso es interesante, y ahí nosotros tomamos cada proyecto como único. Entonces, normalmente cada proyecto te pide el formato. Cada proyecto te pide el formato. Claro. Porque a veces va dirigido a un cierto público, o porque, bueno, eso sobre todo el público al que llega, y después lo que también ha querido expresar los autores, lo que han querido expresar. Entonces también eso de si es tapa dura, si es rústica, si es en blanco y negro, o si es en color, o si a veces con dos tonos, eso viene mucho también por el, Por lo original, por ¿no? parte del autor. Entonces, Sí, sí. la verdad que también siento decirte, pero no profundizar más en eso, pero es que cada proyecto te lo pide. Cada proyecto te Bueno, pide claro. su formato. Después lo que tiene que hacer es como los escultores ante la piedra, ¿no? Que ya la piedra, la Les estatua demandan, ¿no? está, pero hay que sacarle cosas, ¿no? Entonces lo va uno puliendo, entonces ese proyecto después va a quedar en un libro. Pues me Esa parece idea que muy bien. tenía, esa idea del editor también como una especie de escultor, también es interesante, ¿no? Sí, Que sí. le va sacando a la idea, le va sacando las cosas superfluas para que te quede después el libro. No, no, y hombre, está muy bien eso de dedicar por una atención, digamos, específica a cada proyecto. Eso está muy bien. Ramiro, pues ya tenemos que ir concluyendo. Si eres muy rápido, te preguntaría una última cuestión relativa a la justificación de los precios, porque hay quien dice que los precios de los cómics son muy caros, hay quien dice que son muy baratos, poca gente dice eso, pero bueno, hay quien dice que están bastante ajustados, pero lo que es la realidad, eso que vamos ante la industria, es que los cómics tienen el precio que tienen por una serie de razones. Si lo puedes sintetizar, por favor, Ramiro. Bueno, es que sobre el precio de los libros, lo que pasa, eh, eh, a ver, repito, bueno, es muy complicado alcanzar
saber qué precio va a tener el libro. Ponerle el precio al libro es una tarea que a las editoriales nos lleva un tiempo, nos lleva calibrar diversos elementos, tener en cuenta diversas variables, y entonces conseguir el precio justo del libro es casi imposible. Bueno, es imposible, nadie sabe el precio justo del libro. Nadie sabe el precio justo de las cosas directamente, ¿no? Y lo que hacemos en esta sociedad, como nadie sabe el precio justo de las cosas, es lo de la ley de la oferta y la demanda. Es decir, las cosas valen lo que uno está dispuesto a pagar o lo que uno está dispuesto a ofrecer, ¿no? Eso, cuánto cuesta cada cosa, no lo sabe nadie, la verdad. Así. Es eso. Un placer, Ramiro Mata. Encantado de haberte conocido. Muy interesante. Lo mismo digo, me he sentido muy a gusto, la verdad. Yo también. Fue muy lindo todo. Y tendremos más conversaciones, espero. Espero que sí. Bueno, quedamos emplazados para hablar una sobre el precio, sobre cómo se hace lo del precio del libro, cómo todas las variantes, todas las variables que hay, ¿no? Es muy interesante eso que decías. De los derechos de autor, del traductor, de la maquetación, todo esto, como todos esos elementos que están involucrados en el precio del libro, podemos hablar un día. Claro que sí, y así lo haremos. Muchas gracias por atendernos, Ramiro. Aquí gracias. Repito de nuevo. Ocupando de nuestro trabajo. Esperamos ansiosamente y espero comentar Espirula Esperanza pese a todo. Sí. Y suerte en todos vuestros proyectos. Gracias por lo que nos regaláis con vuestro trabajo. Y hasta otra. Gracias a ustedes. Sin ustedes esto no sería posible. Pues mira, aparte de sacarnos de dudas sobre D-Books o D-Bookies, pues nos ha despejado dudas respecto a, por ejemplo, Espirula Esperanza pese a todo, y una serie de cosas que bueno, me han parecido muy interesantes la entrevista, y espero que a ti también, como este ciclo que, bueno, que ya concluye la próxima semana, con Daniel Díez de Carten, pero bueno, que en mi opinión está siendo muy jugosas las entrevistas y están quedando muy bien. Espero que compartas la opinión y en cualquier caso, pues la última entrevista que nos queda, Daniel Díez la semana que viene. Un saludo.